palabra del Señor, pues ya uno se pone a pensar, porque no es cosa fácil hablar de la palabra del Señor, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Amén. dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Y hay que poner todo en las manos de Dios para que sea el Señor dándonos eso. Amén. El tema es, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con amor. Si no, no vale. Amén. No vale. Amén. Amén. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con amor. Si no, no vale. Así, mis hermanos, en el versículo 46 dice, Jesús decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿A quién se lo decía Jesús? A una gran multitud que le venía siguiendo. A una gran multitud que él venía haciendo milagros, señales, prodigios. Cuando Jesús inicia su ministerio, trayendo el mensaje de salvación, enseñándoles a cómo orar. Jesús enseñaba. Oiga bien, que era en el pueblo de Dios. Pero tuvo que venir Jesús, porque dice que su pueblo estaba perdido, estaba muerto. No había ni uno bueno, dice. Y Jesús vino enseñándoles a orar, para pedir perdón y para ser perdonados, para que vuestras oraciones sean escuchadas delante de Dios. Vino a enseñarnos el ayuno. Venía Jesús iniciando su ministerio, iniciando el ayuno para reprender las tentaciones. Y vemos que cuando él inicia su ministerio, él se fue 40 días de ayuno al desierto. Amén. Y fue tentado, dice, pero el enemigo salió huyendo. Vino enseñando Jesús acerca del divorcio, acerca del adulterio y del amor hacia nuestros enemigos. Amén. ¿Por qué? Porque se decían ser hijos de Dios y no se amaban unos a otros. Vino Jesús a enseñarnos acerca de la limosna, a saber dar, pero sin tocar trompeta. Amén. Gloria a Dios. Amén. A que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Amén. Aleluya. Entonces Jesús venía enseñándoles. Y vino Jesús a enseñarles a que todo buen árbol se conoce por sus frutos. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Todo buen árbol. Entonces Jesús en su palabra dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Él les venía enseñando. Y no hacéis lo que yo os digo. Porque todo aquel que recibe a mí, recibe mi palabra. Amén. 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 Y eso es lo que hay que hacer nosotros, recibir la palabra del Señor, lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice, porque es palabra de Dios, es la voz de Dios, no es la voz del predicador, es la voz de Dios, la palabra de Dios. Amén. Si nosotros conforme a esta palabra nosotros predicamos, nosotros solo somos el instrumento en las manos de Dios, Amén. pero es la voz de Dios la que estamos escuchando, porque es la palabra del Señor y esa no la podemos despreciar. Esa la tenemos que atender. Eso era lo que Jesús enseñaba. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? No ponéis por obra mi palabra. Amén. Amén. Jesús vino. Jesús, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, vino mostrando un nuevo camino. El camino de la salvación. Amén. Amén. Vino mostrando el camino de la verdad. El camino que nos lleva, que no nos lleva a condenación. Amén. Si obedecemos su palabra y la ponemos por obra. Eso fue lo que Jesús vino haciendo. Cuando se partió el velo allá en la cruz del Calvario, cuando Jesús expiró, dice que en Hebreos capítulo 10 dice que se abrió un nuevo camino. La palabra del Señor, y se abrió un nuevo camino para que hoy en día usted y yo conozcamos la verdad. Amén. ¿Quién es esa verdad? La verdad es Cristo. Amén. Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Jesús vino a traer, dice la palabra del Señor, Jesús mismo lo dijo, palabras de vida eterna. Amén. Aleluya. Palabras de vida eterna. Amén. En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Jesús vino a dar buenas nuevas de salvación a nosotros. Hoy en día, a través de la palabra del Señor, nosotros conocemos sin haberle visto a Jesús. Lastimosamente, Jesús vino y hubo un pueblo que no le recibió. Pero dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Qué lindo ese privilegio que nosotros tenemos. Pero tenemos que tener ese privilegio bien marcado en nuestras vidas. Amén. Obedeciendo la palabra del Señor. Aleluya. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice que porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, tema a Dios, apártate del mal y haz el bien. Amén. ¿Cuál es lo contrario a este versículo? El que quiera perder su vida tiene que desobedecer a Dios, hacer lo malo y su vida la perderá. Amén. Amén. Hay que ver qué es lo que Jesús quiere. El propósito de Dios a través de los tiempos ha sido el bien para nosotros. Él siempre ha querido el bien para nosotros. Amén. Amén. Es por eso que todos nosotros hoy le damos la gloria al Señor. Hoy por eso todos los que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, todos aquellos que queremos andar en obediencia, como dijo nuestra hermana, no somos perfectos, pero queremos hacer la voluntad del Señor. Cuando entendemos la palabra del Señor y podemos dar testimonio del Evangelio de Cristo, podemos dar testimonio de que Cristo salva, de que Cristo sana, de que Cristo rompe cadenas, de que Cristo liberta, de que Él es todopoderoso para guardar nuestra vida aún de la ira venidera, para guardar nuestra vida allá afuera de ese mundo perdido y pecador, donde a nosotros, Jesús mismo lo dijo, si a ustedes os aborrecen, a mí me aborrecen. Tenemos que saber nosotros que el mundo nos va a aborrecer. Amén. Que el mundo no va a querer compartir lo que nosotros hacemos y compartimos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la verdad. Amén. Pero estamos nosotros para llevar la palabra del Señor. Estamos nosotros para predicar el mensaje de Jesucristo y predicar el poderoso evangelio de Cristo. Decirle a las almas que Cristo salva. Que Cristo nos ha limpiado y nos ha rescatado de un mundo perdido y pecador, donde estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que el mundo necesita escuchar, que Cristo es poderoso. Por eso necesitamos ser limpios con la sangre de Cristo, ser llenos con el poder de Dios, para poder predicar a ese mundo perdido y pecador, para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. Vengan a conocer el camino de Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios le gusta. Que nosotros vengamos a sus pies. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno, ¿quiénes estamos en Cristo? Nosotros. Amén. Tenemos que ser nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio radical si nosotros estamos en Cristo Jesús. Amén. Tiene que haber un cambio, porque eso lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. La Biblia dice en 1 Juan 2:17 que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aleluya. Eso lo dice la palabra del Señor. Amén. Es palabra de vida. Amén. Es palabra de vida eterna. Es la palabra que nos muestra ese camino para nosotros poder saber dónde caminamos. Amén. Amén. El salmista decía, me gusta lo que el salmista, porque los salmos son una referencia. Aunque David pecó, es cierto, pero después de que pecó, David fue un gran hombre de Dios. Amén. Anduvo siempre conforme al corazón de Jehová. Y decía en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, guardar sus mandamientos. Amén. Para poder serle fiel al Señor. La Biblia dice que el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Amén. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén.
Porque el versículo 3 dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Todo aquel que está en Cristo nos podemos gozar de la gloria que Dios nos da. Amén. Nosotros nos gozamos porque es gloria de Dios, porque tenemos las bendiciones de Dios, porque no nos hace falta nada, porque todo en este mundo es pasajero. Pero si estamos en Cristo Jesús, nosotros esperamos allá arriba, en los cielos, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Nosotros vamos a padecer por un corto tiempo, mientras estemos vivos, mientras Jesús nos dé vida, nosotros vamos a padecer, pero sabemos, tenemos que ser fortalecidos en el Señor, que todo lo que nosotros padezcamos es pasajero. Amén. Nada es eterno, nada es eterno. Y nosotros estamos en Cristo Jesús. Lastimosamente hay gente que se pierde, que se muere y que se va sin Cristo Jesús, y esos están en un lugar de tormento. Pero nosotros tenemos una esperanza viva. Amén. La esperanza Aleluya. del Cordero, la esperanza que Cristo va a venir por nosotros, a levantarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, como dice la Biblia, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que a mí viene y recibe mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio, dice la Biblia, en el siguiente versículo. Nosotros tenemos que poner los pies sobre la tierra y pensar bien y meditar bien y saber que la palabra de Dios es la voz de Dios que nos habla. Él siempre ha querido el bien para nosotros. Eso es lo que Dios dice. El Señor les decía, les compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos, tempestades, y aquella casa no cayó. Nosotros, que aunque vengan esos vientos, esas tempestades, los problemas, aflicciones, nosotros tenemos que saber que tenemos a un Dios poderoso, a un Cristo vivo. Saber decir como dijeron aquellos hombres cuando Jesús calmó la tempestad. Ellos tenían temor y le dijeron, Señor, mira, que nos ahogamos, que perecemos. Y después dijeron, ¿sabe qué dijeron esos hombres? Nosotros por eso tenemos que creer en Cristo Jesús, saber quién es Él, que Él es poderoso para librarnos, pero tenemos que tener a Cristo. Le dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Ese es el mismo Cristo que hoy predicamos. Amén. El mismito Cristo que hoy predicamos. Él está aquí en esta hora. Aleluya. Él se mueve aquí en esta hora. Su Espíritu Santo se mueve aquí en esta hora. Por eso todo aquel que no tiene a Cristo Jesús en esta hora lo puede recibir. Puede recibirlo en su corazón. Amén. Y poder dar Aleluya. testimonio de que Cristo rompe toda cadena, toda atadura. Como decía nuestra hermana, aconsejando a los jóvenes de que Cristo es capaz de limpiar, pero hay que reconocerlo en nuestro corazón. Amén. Sin necesidad de que nadie lo mande. Hay que saber reconocerlo y decir, Señor, soy pecador. Necesito de ti. Rompe mis cadenas. No quiero ser un hombre fracasado, porque si el día de mañana usted se muere sin Cristo Jesús, ¿sabe qué? Va a ir a parar al infierno, lastimosamente. Se va a llegar en un lugar de tormento y ahí ya no hay esperanza. Habiendo conocido esta palabra que el Señor dijo, todo aquel que oye mis palabras y las guarda. Hay que guardar la palabra del Señor, hay que recibir al Señor Jesús en nuestros corazones. Amén. Amén. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué pasa si no obedecemos la ley de Dios? La palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10. Versículo 26. Amén. Amén. Ponga atención a la palabra del Señor. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. Amén. Amén. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irreprensiblemente, dice la palabra del Señor. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo, del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice el Señor: juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Nosotros, cuando escuchamos la palabra del Señor, nosotros recibimos el conocimiento de la verdad. A nosotros se nos predica de un infierno y de un cielo, de una salvación y de una perdición. Amén. Pero está en cada uno de nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo, que nos toque el corazón. Pero allá de quienes se hagan los duros, porque el Señor toca a su puerta, dice, y es de nosotros la voluntad de poderle recibir en nuestro corazón. Amén. Entonces dice la palabra que después de haber recibido y nosotros rechazamos, que estamos haciendo a Él, aborreciéndolo a Él. Y la palabra dice que todo aquel que no recibe a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. Que todo aquel que no desprecia al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, dice la palabra del Señor. O sea que el mundo se encuentra bajo maldición por no tener a Cristo Jesús en su corazón. Gracias le damos a Dios, y por la gracia de Dios estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Por Aleluya. eso la Biblia aconseja y dice: no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso lo dice la palabra del Señor. Amén. Nosotros tenemos que aplicar la palabra del Señor a nuestra vida. Amén. Amén. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, recibir a nuestro, no importa cómo nos encontremos, porque nadie viene con una obediencia perfecta a los caminos del Señor. Todos venimos con un mundo lleno de pecado en nuestra vida, pero nosotros reconocemos, tenemos que reconocer, tenemos que saber humillarnos delante del Señor. La palabra del Señor dice que a un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Aleluya. Nosotros tenemos que reconocer y decir: Señor, yo he fallado, Amén. yo he Gloria a pecado, Dios. Señor, Aleluya. no soy digno de tu perdón, pero Amén. yo sé que tú tienes misericordia, que tú viniste a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Eso es lo Dios. que hace el Señor. Yo sé que el Espíritu Santo toca la puerta del corazón. Amén. Amén. Pero nosotros, es de nosotros la decisión de recibir a Cristo Jesús en el corazón. Amén. Apocalipsis, capítulo 22. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Apocalipsis 22:12. Esta palabra, cuando la hermana Sara predicaba, el hermano Jesús también Dios se la dio. Y ahí mismo ahí está mi esposa de testigo, que yo después le dije: mira, aquí la anoté, porque el Señor me estaba dando ese versículo también. Gloria a Dios. Y yo me glorificaba, Aleluya. porque el Señor, el Espíritu Santo habla. Amén. Está en nosotros escudriñar la palabra del Señor. Amén. Dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. ¿Cuál sería nuestra recompensa ahorita si Cristo viniera? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál sería nuestra recompensa? ¿Usted está preparado para recibir recompensa delante de Amén. Dios? Amén. Aleluya. Hay que estarnos seguros. Yo me Amén. gozo. Yo me gozo porque me gusta escuchar palabra del Señor. Y aunque el camino no es fácil, pero nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que permanecer en luchas, en pruebas, seguir caminando. ¿Por qué? Porque nosotros, la Biblia dice: no hagáis tesoros en la tierra, sino hagáis tesoros en el cielo.
De acá, aunque nos gusten muchas cosas, no tenemos que poner la mirada, tenemos que poner la mirada allá. Por eso el tema de Dios me lo daba. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor para el Señor, porque si no, no cuenta. Si nosotros ponemos la mirada en las cosas terrenales, aún en el hombre, creyendo que porque el hombre no es perfecto, hay muchas personas que andan de iglesia en iglesia porque ponen la mirada en el hombre. Nosotros tenemos que poner una sola mirada en Cristo Jesús y servirle a Él y trabajar para Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Sabe qué? Que Cristo va a volver. Amén. Nosotros tenemos la seguridad y esperamos en nuestros corazones por la palabra y creemos que Cristo va a volver. Amén. Que Cristo va a volver. Gracias a Dios que hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Cristo. Aleluya. Y tener que sentirnos seguros de que nos vamos a ir con Cristo. Amén. Que nos vamos a ir con Cristo. Aleluya. Porque como dije al principio, la Biblia, la palabra del Señor nos enseña de un infierno y de un cielo. ¿A dónde quiere uno ir a morar? ¿Si al cielo o al infierno? Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Amén. Nosotros esperamos del Señor. La palabra en Timoteo dice 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. A esta vida eterna hay que meterle mano. Nosotros no podemos andar cometiendo cosas y haciendo cosas que al Señor no le agradan. Porque el Señor mismo nos dice, ¿por qué me llamáis si no hacéis lo que yo os digo? Amén. Gloria a Nosotros Dios. tenemos que ser Aleluya. obedientes a la palabra del Señor. Amén. Amén. Romanos 12:9 dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amén. Amén. El Salmo 65, me gusta lo del salmista porque dice el Salmo 65:4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite contigo en tus atrios, dice, seremos saciados con el bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Nosotros, los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos bienaventurados. A los que nos gusta estar en la iglesia, Amén. a los que nos gusta tener a Dios en nuestro corazón, a Cristo Jesús, a obedecer la palabra, a poner por obra la palabra del Señor, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque esa es atracción de Dios hacia nosotros. El Señor es quien nos escoge. Amén. Por eso la palabra del Señor dice en aquel tiempo, el mismo del Señor, la palabra de Dios dice, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos esto. Pero el Señor, como dije, que conoce los pensamientos y los corazones, apartados de mí. Por eso nosotros le tenemos que serle fiel a Dios, tener la seguridad, no poner la mirada en este mundo, ni en las cosas de este mundo, sino allá arriba en los cielos. Amén. Tener la seguridad que todo lo que hacemos lo estamos haciendo para el Señor. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le recibamos a Él, que nosotros prediquemos su palabra, que nosotros asesoremos la palabra del Señor. Cristo viene y Cristo viene por una iglesia gloriosa, dice el libro de Efesios 5:27, una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia sin mancha y sin arruga, dice. Por eso viene Cristo Jesús. Usted se ha preguntado si en esta noche Cristo viniera por su iglesia. Porque primero va a venir por su iglesia en los aires. Seremos arrebatados. Y los que duermen en Cristo van a ser levantados primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con Él en los aires. El mundo ni cuenta se va a dar. El mundo se va a dar cuenta después cuando ya no nos mire. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos donde la palabra del Señor ya se cumplió. Ya está cumplido, todo está cumplido. Hoy el mundo está como Sodoma y Gomorra. Hoy el mundo está como los días del diluvio, en su perversión. Pero hay un pueblo redimido, comprado con la Amén, sangre gloria a de Dios. Cristo. Aleluya. Cristo no ha venido porque ha tenido misericordia a Dios. El día y la hora nadie la sabe, pero nosotros tenemos que estar preparados para irnos con Cristo. Amén. Aleluya. Preparados para servirle a Dios, para tener bien segura la salvación en nuestras vidas. Amén.
Gloria sea su nombre. Así que, hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Esta palabra de Dios no se predica solo para ser escuchada y tirarla por ahí, ponerla por ahí, de ahí andar haciendo en la calle lo que nos plazca la vida. Amén. Gloria a Dios. Nosotros nos gozamos por lo que Dios ha hecho. Amén. Dice la Biblia, como decía el versículo, si quieres amar la vida y ver días buenos, teme a Dios, apártate del mal y haz el bien. Hay que andar en obediencia. Amén. Ahora Gloria a nos Dios. gozamos, porque antes hacíamos lo malo y nos iba mal. Y nos iba mal, y nos iba mal. Pero ahora nos gozamos porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Póngase de pie, vamos a Gloria a orar. Dios. En esta hora le damos la gloria y la honra al Señor. Vamos a orar para que sea el Señor fortaleciéndonos a cada uno de nosotros. Y todo aquel que quiera pasar en esta hora, reconciliarse con el Señor, quiera aceptar a Cristo Jesús en su corazón, reconocerle que es pecador, pero que Cristo lo puede perdonar, aquí podemos orar en esta hora. Gloria a Dios. Aquí podemos orar, porque el día de mañana nadie lo conoce, solo el Señor. Y si vivimos, dice la palabra del Señor, vivimos para el Señor, y si morimos para el Señor, morimos. Pero todo aquel que no tiene a Cristo, si muere, se va sin Cristo. Amén. Amén. Señor, gracias te damos, Padre Santo, una vez más, mi Dios amado. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Yo solo he sido el instrumento en tus manos, Padre Santo. Lo que he hablado es por lo que tú me has puesto en mi boca, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor. Glorifico tu nombre. Exalto tu nombre, alabo tu nombre, Señor. Porque tú nos rescataste de lo más vil y pecador. De lo más perdido, podrido de ese mundo pecador, Señor amado. Estamos aquí dándote la gloria y la honra. Agradecidos, Señor amado, aleluya. Porque nuestra riqueza, nuestra esperanza está en los cielos, Señor. Aquí, Padre Santo, nos damos el regocijo único de tenerte a ti, de ser salvos por gracia. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Fortalécenos, Padre Santo. Síguenos llenando con aceite fresco. Que nuestra copa esté rebosando. Que podamos darle la gloria a usted, Señor. Testimonio vivo, Señor, de que usted rompe cadenas. Usted salva al perdido, Padre Santo. Usted perdona, Padre Santo, nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Le damos la gloria y la honra, Señor. Bendiga a nuestra hermana Olga, su hogar, su casa, sus hijos, su familia. El Señor, tú conoces las peticiones de su corazón. Tú conoces sus oraciones, Padre Santo, aleluya. Esperamos estar siendo recibidas en gloria, ya que todos nosotros, Señor, ponemos nuestra esperanza, ponemos nuestras cargas, nuestras aflicciones en tus manos, Señor, sabiendo que un día tú nos recompensarás, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendice a nuestro hermano Jesús. Bendice a cada una de las hermanas, Señor, que están en este lugar. Bendice a los varones también que están, a todo hermano que está aquí, Señor. Nuestros hijos también bendícenos. Los jóvenes, bendícenos, Padre Santo. Bendice a la iglesia. Bendice a tu pueblo, Padre Santo, y guárdalo. Guárdalo porque tú has prometido guardarnos, Señor. En este tiempo, Padre Santo. En esta generación mala y adúltera, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, fortalécenos. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hacer pasar por aquí a nuestra hermana Olga. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Olga, ya que ha estado allí como buena guerrera. Amén. De Cristo, perseverando en el Señor. Aleluya. Pues todo aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Amén. Lo importante es perseverar, mis hermanos. El resto lo hace el Señor. Quien decide es el Señor. Nosotros cumplamos con perseverar. Y al final el Señor decidirá si tiene misericordia o no tiene misericordia. Porque esto no es por buenos. Todos llegamos siendo malos y aún seguimos siendo malos, dice la palabra del Señor, porque bueno solo hay uno, Dios. Amén. Así que extienda su mano para acá para pedir por nuestra hermana. Dale gracias al Señor por nuestra hermana Olga y su familia y por este momento, que son momentos especiales, que Dios le ha conseguido darle un año más y que el Señor la siga bendiciendo. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret,
Venimos una vez más delante de su presencia dando gracias, Dios mío, Señor. Gracias por todo lo que nos ha permitido hacer, mi bendito Dios, en esta casa. Dale honra, gloria, alabanza, adoración. Le damos gracias, Señor, en este momento por la vida de nuestra hermana Olga, Dios mío, Señor. Ya que usted, Dios mío, Señor, le ha concedido, Padre Celestial, cumplir un año más de vida, mi Padre Celestial, junto a su familia, junto, Dios mío, Señor, a todos sus seres queridos, mi bendito Dios de la gloria. Pedimos en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que usted la siga bendiciendo, que usted la siga guardando, que usted, Dios mío, Señor, la siga ungiendo, que usted, Dios mío, Señor, la siga guardando por donde quiera que ella ande caminando, mi bendito Dios, que poder de lo alto descienda sobre su vida, Dios mío, Señor, que ella, Padre Celestial, nunca se aparte de sus caminos, que pueda seguir, Dios mío, Señor, como hasta ahora le ha ayudado usted, mi bendito Dios de la gloria, porque ella ha dispuesto en su corazón, Dios mío, Señor, servirle, mi Padre Celestial, lo cual pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que usted le siga concediendo, Dios mío, Señor, muchos